Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Como verán, no tengo sueño y quería aprovechar para contarle otro capítulo, una parte de un capítulo del libro de Primo Levi, la serie periódica que se llama Níquel. Voy a arrancar el capítulo, les cuento qué estaba pasando. A Primo Levi lo contratan para ir a trabajar en una mina que estaba cerca de Turín, donde era una mina dedicada a la extracción de amianto, de donde la inmensa mayoría de la roca iba a parar a un desecho y de ese desecho una persona le había propuesto a Primo Levi intentar extraer níquel, que por ese entonces era muy valioso, pues se utilizaba en aleaciones con hierro, como saben, de química inorgánica, para endurecerlo. Entonces, a partir de ahí retomo el, el capítulo. Dice Primo Levi: de mi trabajo en el laboratorio me enamoré desde el primer día, aunque en aquella fase no se tratara más que de un análisis cualitativo sobre muestras de roca, tratadas con ácido fluorhídrico que dan hierro con amoníaco, te dan níquel, qué poquito, un pellizco apenas rosa, con dimetrildioxima, te dan magnesio con fosfato, siempre igual, todo el santo día. En sí mismo no era muy estimulante, pero había otra sensación que sí era estimulante y nueva. La muestra a analizar ya no era para nada un anónimo, polvillo manufacturado, un kit hecho materia, no, era un trozo de roca arrancado a la tierra a fuerza de dinamita. Y sobre los datos proporcionados por los análisis de cada día se iba configurando poco a poco un mapa, el retrato de las venas subterráneas. Por primera vez, después de 17 años de carrera escolar, de ahoristos y de guerras de Peloponeso, las cosas aprendidas empezaban pues a servirme de algo. El análisis cuantitativo, tan tacaño en emociones, pesado como el granito, se tornaba vivo. Verdadero, útil, imbrincado en una obra seria y concreta. Servía, estaba encuadrado en un plan, era una pieza de mosaico. El método analítico que yo seguía había dejado de ser un dogma libresco, venía puesto a prueba todos los días. Cabía refinarlo, adecuarlo a nuestros designios, a base de un juego sutil de razonamiento, de pruebas y errores. Equivocarse ya no era una desventura ligeramente ridícula que te hace polvo un examen o te rebaja la nota. Equivocarse era como cuando se escala una montaña, una confrontación, un caer en la cuenta, un paso adelante que te hace más meritorio y más eficaz. La chica del laboratorio se llamaba Alida. Asistía a mis entusiasmos de neófito sin compartirlos. Más bien le chocaban y le molestaban. Su presencia no era desagradable. Había hecho el bachillerato citando a Píndaro y a Safo, que era hija de un cacique local completamente inocuo. Era astuta y perezosa, y no le importaba nada de nada, y mucho menos el análisis de las rocas, que había aprendido a llevar a cabo mecánicamente, adoctrinada por el teniente. El teniente es la persona que le propone a Primo Levi participar del proceso de extracción de níquel. También ella, como todo el mundo allí, había tenido relación con múltiples personas y no hacía de ello un misterio delante de mí, gracias a esa curiosa característica penitencial mía a que he hecho alusión antes. Había reunido con muchas mujeres por vagas rivalidades, se había enamorado un poco de muchos hombres, mucho de uno, y era novio de otro distinto, un buen chico, gris y sin pretensiones, empleado de la oficina técnica, paisano suyo, que la familia le había elegido. Tampoco de él le importaba nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Rebelarse? ¿Irse? No, era una chica de buena familia. Su porvenir eran los hijos y el fogón, Safo y Píndaro, cosas del pasado. El níquel, un sucedáneo obstruso. Trabajaba de mala gana en el laboratorio, en espera de aquella boda tan poco anhelada. Lavaba con negligencia los precipitados, pesaba la mezcla de níquel con dimetrildioxima y me costó Dios y ayuda a convencerla de que no había que exagerar el resultado de los análisis, cosa que ella tendía a hacer y que incluso me confesó haber hecho a menudo porque después de todo, decía ella, no perjudicaba a nadie y al director, al teniente y a mí nos daba alegría.
¿Qué venía a ser además, a fin de cuentas, aquella química que el teniente y a mí nos costaba tantos sofocones? Agua y fuego nada más, como la cocina, una cocina menos apetitosa. Eso es todo, con olores penetrantes y desagradables en lugar de aquellos otros más domésticos. Pero por lo demás, lo mismo el delantal, hacer mezclas, quemarse las manos y recogerlo todo al acabar la jornada. Para Alida no había escapatoria. Escuchaba con una mezcla de devota compunción y escepticismo italiano mis relatos sobre la vida en Turín. La verdad es que eran relatos bastante sometidos a censura, porque de hecho tanto ella como yo teníamos que atenernos al juego de mi anonimato. Pero era imposible que dejase filtrarse algo, aunque solo fuera a través de mis propias reticencias. Al cabo de algunas semanas me di cuenta de que yo ya no era uno que no tiene nombre. Era un tal doctor Leví, al que no se podía llamar Leví ni en segunda ni en tercera persona, simplemente por educación, para no dar pie a situaciones delicadas. En el ambiente chismoso y acomodaticio de la mina, el contraste entre mi indeterminada condición de marginado por las leyes de segregación racial que ya regían en Italia y mi visible apacibilidad de costumbre saltaba a la vista, y según me confesó Alida, daba pie a amplios comentarios y variadas interpretaciones por parte de todos, desde la gente de la OFRA hasta el recomendado de alto rango. Bajar al valle era incómodo y para mí además resultaba imprudente, de modo que al no poder frecuentar a nadie, mis tardes en la mina se hacían interminables. Algunas veces me encerraba en el laboratorio después del toque de sirena y volvía al acabar de cenar, ya fuera para estudiar o para darle vueltas al problema del níquel. Otras veces me metía a leer la historia de Jacob en mi cuartito monástico del submarino. En las noches de luna solía darme largas paseatas solitarias por la comarca silvestre que rodeaba la mina, trepando hasta la boca del cráter o a media cuesta de la trasera, gris y quebrada, donde se descargaba el material, recorrida por misteriosos temblores y crujidos, como si realmente anidara allí una partida de gnomos atareados. La oscuridad venía punteada por el lejano ladrido de algún perro que llegaba desde el fondo invisible del valle. Estos vagabundeos me concedían una tregua a la funesta conciencia de mi padre moribundo en Turín, de los americanos derrotados en Batán, de los alemanes vencedores en Crimea y de la trampa abierta, en fin, que estaba a punto de pillarnos. Hacían nacer en mí nuevas ligaduras más sinceras que las retóricas sobre la naturaleza aprendida en mi clase, con aquellas zarzas y piedras que constituían mi isla y mi libertad, una libertad que seguramente muy pronto iba a perder. Hacia aquella montaña sin reposo sentía un afecto frágil y precario. Había contraído con ella un doble vínculo. Primero, en mis excursiones a la montaña, luego aquí al ensayar con ella como químico para arrancarle el tesoro. De este amor pétreo y de estas soledades de amianto nacieron, entre otras noches de aquellas tan largas, dos relatos sobre islas y libertad, los primeros que tuve ganas de escribir después del tormento de las redacciones del instituto. Uno de ellos fantaseaba acerca de un remoto antepasado mío, cazador de plomo y también de níquel. El otro, ambiguo y mercurial, lo iba sacando de una alusión a la isla de Tristán de Cunha, con la que me topé casualmente por entonces. El teniente, que estaba haciendo el servicio militar en Turín, no subía a la mina más que una vez a la semana. Supervisaba mi trabajo, me daba indicaciones y consejos para la semana siguiente y se me reveló como un excelente químico y un investigador tenaz y penetrante. Tras un breve periodo de tanteo se fue delineando junto a la rutina de los análisis cotidianos un trabajo de vuelo más alto. En la roca de la mina había pues níquel, aunque fuera poco. De nuestros análisis resulta un contenido medio de 0,2%, ridículo si se comparaba con los minerales obtenidos por mis colegas antípodas y rivales de Canadá y Nueva Caledonia. Pero ¿no podría tal vez ser enriquecida la ganga? Bajo las instrucciones del teniente ensayé todo lo ensayable. Separaciones magnéticas por flotación, por pulimiento, por cernido, con líquidos pesados por trepidación. No saqué nada en limpio. No aparecía concentración alguna. En todas las fracciones obtenidas, el tanto por ciento de níquel permanecía obstinadamente como al principio. La naturaleza no nos ayudaba. Sacamos en consecuencia que el níquel acompañaba al hierro bivalente,
lo sustituía como un vicario, lo cual lo seguía cual sombra evanescente, un hermanito pequeño, 0,2% de níquel, 8% de hierro. Todos los reactivos imaginables para tratar el níquel tendrían que haber sido empleados en una dosis 40 veces mayor, incluso sin contar con el magnesio. Una empresa económicamente sin salida. En los momentos de agotamiento percibía toda la roca que me circundaba y el serpenteante verde de las cumbres prealpinas con toda su dureza sideral, enemiga y extraña. En contraste, los árboles del valle, ya vestidos de primavera, eran como nosotros, gente también ellos, que no habla pero siente el calor y el hielo, goza y sufre, nace y muere, esparce su polen al viento y sigue oscuramente el giro del sol. La piedra no recoge energía en sí, está apagada desde los orígenes, pura pasividad hostil, una fortaleza maciza que yo tenía que desmantelar bastión por bastión para echarle mano a aquel duende escondido al caprichoso níquel. Nicolás, que salta acá y allá, escurridizo y maligno, con sus orejas enhiestas, siempre atento a escapar a los golpes del asadón investigador para dejarte con un palmo de narices. Pero ya no estamos en el tiempo de los duendes, los nícolos y los cobaldos. Somos químicos, o sea, cazadores. Son nuestras las dos experiencias de la vida adulta, de la que habla Pavese, el éxito y el fracaso. Matar a la ballena blanca o destrozar la nave. No debe uno rendirse a la materia incomprensible. No se puede uno sentar encima de ella. Estamos aquí para eso, para equivocarnos y corregirnos, para encajar golpes y devolverlos. No nos tenemos que considerar nunca desarmados. La naturaleza es inmensa y compleja, pero no impermeable a la inteligencia. Tienes que cercarla, horadar, sondear, buscar el lugar de paso o construírtelo tú. Mis coliloquios semanales con el teniente parecían planos de guerra. Entre las muchas tentativas que habíamos hecho se contaba la de reducir la roca tratándola con hidrógeno. Habíamos puesto el mineral triturado muy fino en una barquichuela de porcelana, en un tubo de cuarzo y por el tubo calentando desde afuera habíamos hecho pasar una corriente de hidrógeno con la esperanza de que ésta arrancase el oxígeno pegado al níquel y lo dejase reducido al estado metálico, o sea, desnudo. El níquel metálico, como el hierro, es magnético y por lo tanto, según esta hipótesis, sería fácil separarlo del resto, exento o unido al hierro, simplemente por medio de un pequeño imán dentro de la suspensión acuosa de nuestro polvillo, y no habíamos conseguido más que un rastro de hierro, evidente y triste. El hidrógeno en aquellas condiciones no lograba reducir nada. El níquel, justamente con el hierro, debía estar alojado en forma estable en la estructura del serpentín, bien pegado a la sílice y al agua, contento, por así decirlo, con su estado y poco dispuesto a adoptar otro. Pero, ¿y si probábamos con desmontar aquella estructura? La idea se me ocurrió como una lamparita que se enciende un día que me cayó casualmente entre las manos un viejo diafragma todo lleno de polvo, obra de algún ignoto predecesor mío, donde se reseñaba la pérdida de peso del amianto de la mina en función de la temperatura. El amianto perdía un poco de agua a 150 grados. Luego permanecía aparentemente inalterado hasta los 800 grados aproximadamente. Al llegar allí se notaba un brusco descenso con una merma de peso del 12%, y el autor había notado, se vuelve frágil. Ahora bien, el serpentín es el padre del amianto. Si el amianto se descompone a 800 grados, también el serpentín debía hacer lo mismo. Y como quiera que un químico no piensa, en realidad no vive. Si no tiene modelos, yo me entretenía en imaginarme dibujándolos sobre el papel, las largas cadenas de sílice, oxígeno, hierro y magnesio con un poco de níquel aprisionado en sus mallas. Y luego las mismas cadenas después del destrozo, reducidas a pequeños pedazos, con el níquel desalojado de su madriguera y expuesto al ataque. Y no me sentía muy diferente al remoto cazador de Altamira, que pintaba el antílope sobre las paredes de piedra a fin de que la caza del día siguiente fuese afortunada. Las ceremonias propiciatorias no duraron mucho. El teniente no estaba, pero podía llegar de un momento a otro, y tenía miedo de que no aceptase de buen grado aquella hipótesis mía de trabajo tan poco ortodoxa.
pero lo sentía haciéndome cosquillas por toda la piel. A lo hecho pecho, mejor ponerse enseguida manos a la obra. Bajo la mirada divertida y escéptica de Alida, que miraba descaradamente su reloj de pulsera, porque ya iba avanzada la tarde, me puse a trabajar como un poseso. En un momento el aparato quedó montado, el termostato graduado a 800 grados, el reductor de presión del recipiente regulado, el fluxímetro ajustado. Calenté el material durante media hora, reduje luego la temperatura e hice circular hidrógeno durante otra hora. Ya había oscurecido, la chica se había marchado y todo era silencio bajo el lóbrego zumbido de fondo emitido por la sección de reparto, que trabajaba también de noche. Me sentí un poco conspirador y otro poco alquimista. Cuando se agotó el tiempo, saqué la barquichuela del tubo de cuarzo, la dejé enfriar en el vacío y luego desleí en agua el polvillo que de verduzco se había vuelto amarillento, cosa que me pareció de buen augurio. Cogí el imán y me puse al trabajo. Cada vez que sacaba el imán del agua, se traía adherido un copete de polvo marrón. Lo cogía delicadamente con papel de filtro y lo ponía aparte. Puede que 1 miligramo cada vez. Para que el análisis tuviese garantía, hacía falta por lo menos medio gramo de material, o sea, varias horas de trabajo. Decidí dejarlo hacia la medianoche. Quiero decir, interrumpir la separación, porque a ningún precio habría aplazado el comienzo del análisis. En cuanto a este, por tratarse de una fracción magnética y por tanto probablemente pobre en silicatos, y teniendo en cuenta mi prisa, estudié sobre la marcha una variante simplificada. A las 3 de la mañana el resultado ya era la consabida nubecilla rosa de níquel dimetilglioxima, sino un precipitado visiblemente abundante. Filtrar, lavar, secar, pesar. El dato final me apareció escrito en cifras de fuego sobre la regla calculadora. Un 6% de níquel, el resto hierro. Una victoria, incluso sin proceder a una ulterior separación, una aleación que podía ser mandada tal cual al horno eléctrico. Volví a mi habitación cuando ya estaba casi clareando, con unas ganas rabiosas de ir corriendo a despertar al director, de telefonear al teniente y dejarme rodar por los prados oscuros, húmedos de rocío. Se me pasaban por la cabeza muchas cosas insensatas y ninguna cosa tristemente sensata. Me parecía haber abierto no sé qué puerta con no sé qué llave y poseer la llave de muchas puertas, tal vez de todas. Me parecía haber pensado algo que nadie había pensado todavía, ni siquiera en Canadá ni en Nueva Caledonia, y me sentí invencible y tabú, incluso frente a los enemigos cercanos, más cercanos a medida que pasaban los meses. Me parecía, en fin, haberme tomado una revancha no indigna contra quienes me habían declarado biológicamente inferior. No se me ocurría pensar que incluso en el caso de que el método de extracción que había atisbado pudiera tener una aplicación industrial, el níquel producido habría ido a parar por entero a las corazas y a los proyectiles de la Italia fascista y de la Alemania de Hitler. No se me ocurría pensar que aquellos mismos meses se habían descubierto en Albania yacimientos de un mineral de níquel al lado del cual al nuestro se le podía caer la cara de vergüenza, lo mismo que a cualquier proyecto mío, del director o del teniente. No preveía que mi interpretación de la separabilidad magnética del níquel estaba sustancialmente equivocada, como me demostró el teniente pocos días más tarde, en cuanto le participé de mis resultados. Tampoco preveía que el director, después de compartir algunos días mi entusiasmo, iba a echar un jarro de agua fría sobre el mío al caer en la cuenta de que no existía en el mercado ningún selector magnético capaz de separar un material en forma de polvo fino, y sobre todo el polvo más grueso, mi método no surtía efecto. Pero la historia, con todo, no acaba aquí. A pesar de los años que han transcurrido de la liberalización de los cambios y de la caída del precio internacional del níquel, la noticia de la enorme riqueza que se esconde en aquel valle, bajo forma de detritus accesibles a todo el mundo, sigue encandilando las fantasías. No lejos de la mina, en bodegas y establos, en la frontera entre la química y la magia blanca, sigue habiendo gente que acude todavía de noche al montón de la descarga, se vuelve con sacos llenos de ganga gris, la muele, la cuece y trata cada vez con reactivos diferentes. La fascinación de la riqueza enterrada, de los 2 kilos de noble metal plateado adheridos a los 1000 kilos de piedra estéril que se tira, no se ha extinguido aún. De la misma manera que tampoco han desaparecido los 2 cuentos minerales que dejé escrito por aquel tiempo. Han corrido una suerte casi asenderada como la mía, han padecido bombardeos y fugas. Los
Había dado por perdidos y los he reencontrado hace poco ordenando papeles olvidados desde hace decenios. No los quise tirar. El lector los encontrará aquí a continuación, insertos como el sueño de evasión de un prisionero entre estas historias de química militante. Lo que me gusta más de este capítulo es la idea de la insistencia ante el fracaso experimental. Los químicos estamos todo el tiempo trabajando con la materia y la materia muchas veces nos es esquiva, tenemos que hacer muchísimos experimentos de los cuales la inmensa mayoría fracasan o nos dan resultados difícilmente interpretables. Solo unas pocas veces, ¿sí?, obtenemos lo que queremos o podemos encontrar el resultado que estábamos buscando. No tenemos que desesperarnos por eso. Estamos inscriptos en una tradición de luchadores con la materia. Nos enfrentamos con lo experimental y lo experimental es difícil. Uno debe acostumbrarse a muchas derrotas y unas pocas victorias, ¿sí? Alentémonos entre nosotros entendiendo que esa es la forma en la cual se ejerce este maravilloso oficio de ser químicos. Bueno, que tengan buenas noches, cuídense y no salgan de casa.